Hola, soy Elena. Mi única hija, la mujer por la que sacrifiqué todo, me presentó ante la familia de su prometido como su antigua empleada de limpieza. Esa noche, a mis 75 años, sentí como décadas de amor y dedicación se convertían en un puñado de cenizas frías en el salón de una mansión que no era la mía. Fue un dolor silencioso, de esos que no se gritan, sino que se asientan en el pecho y te roban el aire poco a poco, dejándote vacía. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más amas te clava un puñal por la espalda, no con odio, sino con la fría indiferencia de la vergüenza? Antes de contarte lo que pasó cuando las risas llenaron aquel salón lujoso en Coral Gables, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando un hombre que yo no conocía, un coronel retirado, se levantó en medio de todos para defender a una simple anciana. El conflicto central de mi vida, aunque esa noche alcanzó su punto más cruel, se había estado gestando durante años. Mi hija Valeria siempre había tenido una ambición que ardía más fuerte que cualquier otro sentimiento. Su compromiso con Ricardo, un médico hijo de un influyente coronel retirado, era la culminación de su proyecto de vida. Ascender socialmente, borrar cualquier rastro de sus orígenes modestos y reinventarse como una mujer de éxito hecha a sí misma. En esa narrativa, yo, su madre, era un obstáculo, una reliquia viviente de un pasado que ella quería enterrar bajo capas de ropa de diseñador, autos de lujo y amistades poderosas. La cena de compromiso en la mansión de sus futuros suegros no era una celebración de amor, era la presentación oficial de su nueva identidad, y yo era la mancha en su impecable lienzo. Mientras me preparaba en mi pequeño apartamento en Little Havana, una sensación de pavor se apoderaba de mí. No era nerviosismo, sino una resignación amarga. Sabía cuál era mi papel esa noche: ser una figura decorativa, silenciosa y, sobre todo, intrascendente. Mientras me ponía el vestido más decente que tenía, uno que Valeria me había regalado con un gesto de impaciencia en mi último cumpleaños. Mis dedos rozaron el viejo medallón de plata que siempre llevo colgado al cuello. Dentro, la pequeña fotografía de mi difunto esposo, Antonio, parecía mirarme con la misma ternura de siempre. Él y yo habíamos construido una vida juntos basada en el honor y el trabajo duro, valores que parecían haberse perdido en la traducción para nuestra hija. Apreté el medallón con fuerza, como si pudiera extraer de él un poco de la fortaleza que sentí que me abandonaba. Miré mis manos, surcadas por las arrugas y las pequeñas manchas de la edad, manos que habían fregado suelos, cocinado miles de comidas y contado cada centavo para que Valeria pudiera tener la mejor educación. No son las manos de una dama de sociedad, son el mapa de una vida de sacrificio. Recordé la última vez que vi a mi hija, hace apenas una semana, cuando me mostró con orgullo un reloj Rolex que Ricardo le había regalado. El brillo del oro en su muñeca contrastaba dolorosamente con la piel gastada de las mías. Ella nunca entendió que el verdadero valor no está en lo que se puede comprar, sino en lo que se construye con esfuerzo y amor. Para ella, mis manos no eran un símbolo de sacrificio, sino una marca de vergüenza, un recordatorio constante del lugar del que ella se esforzaba tanto por escapar. Sin embargo, en medio de esa tristeza, un destello de la vieja terquedad que mi Antonio tanto amaba se encendió en mi interior. Recordé sus palabras, dichas tantas noches mientras contábamos nuestros sueños para Valeria. La dignidad, Elena, es lo único que nadie puede quitarnos. No está en el dinero ni en el apellido, sino en cómo nos miramos al espejo cada mañana. Yo había criado a mi hija para que fuera fuerte e independiente, esperando que aprendiera el valor del respeto y la integridad. Le había ocultado la verdad de nuestra situación financiera, no por maldad, sino porque quería que forjara su propio camino sin la carga o la facilidad del dinero. Pero en algún punto del trayecto, mi lección se había torcido, transformándose en un resentimiento que ahora me miraba directamente a los ojos desde el rostro de mi propia hija. Cuando el Mercedes de Valeria se detuvo frente a mi edificio, sentí que el auto de lujo era una jaula dorada que venía a buscarme. Al subir, el olor a cuero nuevo y perfume caro llenó mis pulmones, un aroma tan ajeno a mi mundo. Valeria apenas me miró.
Sus ojos hicieron un rápido escrutinio de mi atuendo, y una pequeña mueca de desaprobación se dibujó en sus labios. «Mamá, por favor», dijo, con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. «Intenta no hablar mucho esta noche. Solo sonríe, asiente. Menos es más, ¿entiendes? No quiero que nadie se sienta incómodo». La palabra incómodo quedó flotando en el aire entre nosotras, un eufemismo cruel para lo que realmente quería decir. «No quiero que me avergüences». Asentí en silencio, tragándome el nudo que se formaba en mi garganta. El viaje desde Little Havana hasta Coral Gables fue un recorrido silencioso a través de 2 mundos. Dejamos atrás las calles bulliciosas y coloridas de mi barrio, los sonidos de la música latina y las conversaciones animadas en las aceras, para adentrarnos en un reino de silencio y perfección. Las casas modestas dieron paso a enormes mansiones rodeadas de jardines impecablemente cuidados, protegidas por altos muros de piedra. Cada kilómetro que avanzábamos parecía aumentar la distancia emocional entre mi hija y yo. Ella miraba al frente, con la mandíbula apretada, ensayando mentalmente su papel de futura señora de la alta sociedad. Yo miraba por la ventana, sintiéndome como una extranjera a punto de cruzar una frontera sin pasaporte, sabiendo que del otro lado no encontraría un hogar, sino un tribunal. Al llegar a la mansión, la opulencia del lugar me golpeó como una pared invisible. Un camino de piedra iluminado conducía a una imponente puerta de madera, y desde el interior se escapaban los sonidos de música clásica y el tintineo de copas de cristal. Valeria me tomó del brazo, pero su agarre no era de apoyo, sino de control. «Recuerda lo que te dije», susurró con urgencia, justo antes de que un mayordomo nos abriera la puerta. «Aquí eres solo una invitada más. No mi madre, solo Elena». Esa última frase fue la estocada final. No solo me pedía que me comportara de cierta manera, sino que me despojaba de mi identidad más fundamental, la de ser su madre. En ese instante, antes de poner un pie en aquel salón lleno de extraños, supe que la noche sería larga y dolorosa. Entramos en un salón enorme, con techos altos y candelabros de cristal, que derramaban una luz dorada sobre los invitados. Todos vestían con una elegancia estudiada, y sus conversaciones eran murmullos sofisticados que yo no podía descifrar. Me sentí pequeña, invisible, un mueble viejo en una habitación llena de antigüedades valiosas. A lo lejos vi a Ricardo, sonriendo y estrechando manos, y a su lado, un hombre mayor, de porte militar y mirada seria, que supuse era su padre, el coronel Arturo. Por un brevísimo instante, nuestras miradas se cruzaron a través del salón. No vi en sus ojos la condescendencia que esperaba, sino una curiosidad tranquila, casi un reconocimiento. Instintivamente, mi mano voló a mi medallón, apretándolo con fuerza. Era mi ancla, el último vestigio de quién era yo realmente, antes de que las palabras de mi hija me borraran por completo. Aquel breve cruce de miradas con el coronel Arturo fue como un faro en medio de una tormenta densa y oscura. Por un segundo, sentí que alguien en esa habitación me veía, no como un accesorio incómodo de mi hija, sino como una persona, pero la ilusión se desvaneció tan rápido como llegó. Valeria me apretó el brazo con una fuerza que delataba su pánico y me guió hacia un grupo de personas, lejos de la mirada penetrante de su futuro suegro. Su sonrisa era una máscara perfectamente esculpida, pero yo, que conocía cada uno de sus gestos desde que era una niña, podía ver el terror en sus ojos. El terror de que su mentira, su vida entera construida sobre cimientos de arena, se derrumbara antes de que pudiera asegurarse un lugar en ese paraíso de opulencia. Mi presencia era el único cabo suelto, la única grieta en su fachada impecable. Valeria me presentó a una pareja, amigos de Ricardo, con una vaguedad calculada. «Les presento a Elena», dijo, con un tono ligero y casual que me heló la sangre. «Una persona muy querida para nosotros». La palabra madre nunca cruzó sus labios. Era como si esa palabra, tan fundamental para mi existencia, fuera un veneno que no se atrevía a pronunciar en ese ambiente. La pareja me sonrió con una amabilidad superficial.
la misma que se le dedica a un mueble bien pulido o a un cuadro en la pared. Asentí, devolviendo una sonrisa que no sentía, mientras el peso de mi identidad borrada me oprimía el pecho. Me convertí en un fantasma en mi propia historia, una nota a pie de página en la biografía que mi hija estaba escribiendo para sí misma, una biografía en la que yo no tenía capítulo. Me alejé discretamente hacia un rincón, buscando un respiro del torbellino de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Desde allí observé el salón. Cada detalle gritaba riqueza. Las pinturas al óleo en las paredes, las esculturas de bronce en pedestales de mármol, el murmullo de conversaciones sobre viajes a Aspen y Yates en los Hamptons. Recordé mi pequeño apartamento en Little Havana, con sus paredes adornadas con fotos de mi Antonio y los dibujos que Valeria hacía de niña. Un hogar lleno de amor, no de objetos. Sentí una punzada de nostalgia, no por la pobreza, sino por la autenticidad que habíamos perdido. Mi hija había cambiado nuestro modesto pero sincero hogar por esta jaula dorada, y en el proceso me había dejado fuera, mirando a través de los barrotes. Ricardo se acercó a mí, con una copa de champán en la mano. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos me evaluaban con una frialdad clínica. «Elena, qué bueno que pudo venir», dijo, su tono impregnado de una condescendencia que pretendía pasar por amabilidad. Valeria estaba un poco preocupada de que el ambiente fuera abrumador para usted. Cada palabra era una pequeña humillación envuelta en papel de seda. No me ofrecía la bebida, no me preguntaba cómo estaba, simplemente constataba mi presencia como si fuera un favor que ellos me hacían. Era evidente que él era cómplice de la farsa de Valeria. No solo la aceptaba, sino que la reforzaba con su propio desdén sutil. Para él, yo no era la mujer que había criado a su futura esposa, sino un problema social que debía ser manejado con cuidado. Mientras él se alejaba para reunirse con un grupo de hombres que reían a carcajadas, bajé la vista hacia mis manos, que descansaban en mi regazo. Las venas marcadas, la piel delgada y manchada por el sol y los años. Estas manos habían cambiado los pañales de Valeria, le habían enseñado a escribir, habían trabajado en una lavandería durante 16 horas al día después de la muerte de Antonio para pagar su universidad privada. Cada arruga era un sacrificio, cada mancha una hora de sueño perdida por ella. Y ahora, en este salón donde las manos de todos eran suaves y cuidadas, las mías parecían una acusación. Eran la prueba viviente del pasado que Valeria quería negar. La evidencia irrefutable de que su historia de mujer hecha a sí misma era la más cruel de las mentiras. Una mujer mayor, con un collar de perlas que probablemente valía más que mi apartamento, se sentó a mi lado. Su curiosidad parecía genuina, aunque teñida de la indiscreción de los ricos. ¿Y usted es familia de Valeria o de Ricardo?, preguntó con una sonrisa amable. Mi corazón dio un vuelco. Era la pregunta directa, la que no dejaba lugar a evasivas. Abrí la boca para responder, para decir con el orgullo que aún me quedaba «soy su madre». Pero antes de que pudiera emitir un sonido, Valeria apareció de la nada, como un halcón que protege su nido. Su sonrisa era más amplia, más tensa. «Tía Isabel, qué bueno verte», exclamó, interponiéndose entre nosotras. «Elena es... bueno, ella es como mi segunda madre. Trabajó para mi familia durante décadas. No podíamos celebrar esto sin ella». La mentira, ahora más elaborada y cruel, quedó suspendida en el aire. Trabajó para mi familia. Me redujo de madre a empleada en una sola frase. La tía Isabel asintió, su rostro mostrando una mezcla de comprensión y lástima. «Oh, qué detalle tan bonito, Valeria. Es importante no olvidar a la gente que nos ha servido bien». Esa frase, la gente que nos ha servido, fue el golpe de gracia. Me clasificó, me etiquetó y me colocó en un estante social muy por debajo de todos los presentes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No lloré. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un frío que se instalaba en los huesos, una resignación amarga de que había perdido a mi hija mucho antes de esa noche. Ella ya no era la niña de los dibujos en la pared. Era una extraña con mi sangre.
Instintivamente, mi mano buscó el medallón de plata bajo mi vestido. Lo apreté con tanta fuerza que el borde se clavó en mi piel. Dentro, la imagen de Antonio parecía susurrarme sus viejas palabras sobre la dignidad. Era mi única ancla en ese mar de falsedad. Él nunca habría permitido esto. Él habría visto la podredumbre detrás del brillo, la pobreza espiritual en medio de tanta riqueza material. Pero él no estaba, y yo estaba sola, rodeada de lobos vestidos con trajes de seda. Miré a Valeria, que ahora reía con la tía Isabel, contándole una anécdota sobre sus próximas vacaciones en la Toscana. Era una actriz consumada, y esa noche su actuación era impecable. Nadie en esa habitación, excepto yo, podía ver la verdad. Cuando nos llamaron para sentarnos a la mesa, el plan de Valeria se hizo aún más evidente. La mesa de caoba, larga y brillante, estaba adornada con centros de mesa florales y candelabros de plata. Mi tarjeta de presentación, con un simple Elena, escrito en una caligrafía elegante, estaba colocada en el extremo más alejado, junto a un primo lejano de Ricardo que parecía más interesado en su teléfono que en la conversación. Estaba físicamente marginada, colocada en la periferia para minimizar cualquier riesgo de interacción significativa. Desde mi exilio en el extremo de la mesa, tenía una vista perfecta de la escena. Valeria y Ricardo en el centro, flanqueados por el coronel Arturo y su esposa, riendo, brillando, siendo el sol alrededor del cual giraban todos los demás planetas. Observé a mi hija. Llevaba un vestido rojo de seda que se ceñía a su figura, y el reloj Rolex que Ricardo le había regalado brillaba cada vez que levantaba su copa para brindar. Parecía la encarnación del éxito. Había conseguido todo lo que siempre había deseado: el dinero, el estatus, el hombre perfecto que validaba sus ambiciones. Pero mientras la miraba, no sentí orgullo, ni siquiera rabia. Sentí una pena inmensa y vacía, una pena por la mujer que podría haber sido, la que valorara el amor por encima del lujo, la integridad por encima de la apariencia. Vi a una extraña que se había comido a mi hija desde dentro, dejando solo una cáscara hermosa y vacía. Se había vendido a sí misma por un asiento en esa mesa, y el precio había sido su alma. La cena transcurrió en una bruma de platos exquisitos que no pude saborear y conversaciones que no pude seguir. Me limité a sonreír y a sentir, cumpliendo el papel que se me había asignado. Entonces llegó el momento de los discursos. El padre de Ricardo, el coronel Arturo, se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. Un silencio inmediato y respetuoso se apoderó del salón. Todos los ojos se volvieron hacia él. Su postura era erguida, su mirada seria y penetrante. Por un instante, sus ojos se encontraron con los míos a lo largo de la mesa. No había lástima en ellos, sino algo más, algo que no pude descifrar. Un reconocimiento, una intensidad que me hizo enderezar la espalda. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda, una premonición de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El coronel Arturo carraspeó, y el murmullo del salón se desvaneció en un instante. Todos los rostros, sonrientes y expectantes, se giraron hacia él. Su voz, cuando habló, era firme y clara, la voz de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Buenas noches a todos», comenzó, levantando su copa. «Hoy celebramos la unión de dos familias, la promesa de un futuro brillante para mi hijo Ricardo y su encantadora prometida, Valeria». Sentí un nudo en el estómago. Esperaba algo más, una señal, una palabra que rompiera el hechizo de falsedad, pero su discurso era estándar, predecible. Agradeció a los invitados, elogió a Valeria por su inteligencia y ambición y brindó por la felicidad de la pareja. Mientras todos levantaban sus copas y bebían, sentí que mi última esperanza se desvanecía. La premonición había sido solo eso, un deseo desesperado de mi corazón herido. La atención volvió a la mesa y las conversaciones se reanudaron con más fuerza. Fue entonces, en medio del ruido de la celebración, cuando una invitada sentada cerca de Valeria, una mujer con un collar de diamantes que destellaba bajo la luz, se inclinó hacia mi hija con una curiosidad maliciosa. «¿Y tu madre, Valeria? ¿No pudo venir esta noche?» La pregunta flotó sobre la mesa, cargada de una expectación venenosa.
Valeria soltó una risa corta y despectiva, un sonido que conocía bien, el que usaba para descartar algo o a alguien que consideraba inferior. Miró a la mujer, luego dejó que su mirada se deslizara por la mesa hasta encontrarse con la mía, una mirada fría y deliberada. Mi madre es solo una señora de la limpieza, dijo, su voz alta y clara para que varios pudieran oírla. ¿Cómo podría estar orgullosa de ella? Un silencio momentáneo cayó sobre nuestra parte de la mesa, seguido de una oleada de risas incómodas. Pero risas al fin. Ricardo, sentado al lado de Valeria, le apretó la mano en señal de apoyo y añadió con una sonrisa condescendiente: «Es una vergüenza para la familia, pero tiene buen corazón». La frase fue como una bofetada. Las risas se hicieron más fuertes, más crueles. Sentí como cientos de ojos se clavaban en mí, algunos con lástima, otros con desprecio, pero todos cómplices del mismo juicio. No sentí ganas de llorar. El dolor había dado paso a un frío glacial que se extendía desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Era como si estuviera viendo una película de mi propia vida, una en la que yo era la villana anónima, la mancha que debía ser limpiada. Mi mano, temblando ligeramente, se refugió bajo la mesa y buscó el contorno familiar de mi medallón. Lo apreté con fuerza, el metal frío contra mi piel caliente. Dentro, la imagen de Antonio parecía mirarme a través de la oscuridad, recordándome quién era yo en realidad. La mujer que había construido un hogar con amor, la que había trabajado hasta que sus manos sangraron para dar a su hija un futuro, la que había honrado la memoria de su esposo, convirtiendo su dolor en una oportunidad para otros. Las risas a mi alrededor eran como vidrios rotos, afilados y sin sentido. En ese instante, me di cuenta de que no importaba lo que dijera. Su juicio no podía tocar mi verdad. Valeria no me había borrado, solo se había borrado a sí misma de mi corazón. En medio del coro de risas, noté algo extraño. El coronel Arturo no se reía. Su rostro, que antes había sido afable, ahora era una máscara de granito. Su mandíbula estaba apretada, y sus ojos, oscuros y penetrantes, no estaban fijos en mí, sino en su propio hijo y en Valeria. Había una decepción tan profunda en su mirada, una furia tan contenida, que el aire a su alrededor pareció enfriarse. Vio cómo Ricardo sonreía con arrogancia, cómo Valeria aceptaba las felicitaciones de sus amigos por su honestidad y su valentía al admitir sus orígenes humildes. El coronel no dijo nada, pero su silencio era más ruidoso y más aterrador que cualquier grito. Fue la primera grieta en la fachada perfecta de la noche. Valeria, ajena a la tormenta que se gestaba en los ojos de su futuro suegro, parecía embriagada por su propio atrevimiento. Había cruzado la línea final y, al no ver una represalia inmediata, se sintió invencible. Me lanzó una última mirada, una mezcla de triunfo y desdén, como si finalmente me hubiera puesto en mi lugar. El reloj Rolex en su muñeca brillaba mientras gesticulaba, contando una historia animada a los que la rodeaban. Había conseguido su victoria. Me había reducido a una anécdota vergonzosa, un escalón que había pisado para llegar a la cima. Se había liberado de mí, o eso creía ella. No se dio cuenta de que la soga con la que me había intentado ahorcar se estaba apretando lentamente alrededor de su propio cuello. La atmósfera en la mesa comenzó a cambiar. Las risas se apagaron, reemplazadas por un murmullo incómodo. Varios invitados notaron la expresión del coronel y comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. La celebración se había agriado. Lo que había sido un momento de crueldad casual se estaba transformando en algo más pesado, más significativo. La tensión era palpable, una electricidad que corría a lo largo de la mesa de caoba. Valeria finalmente pareció percibir el cambio. Su sonrisa vaciló y miró a su prometido en busca de seguridad, pero Ricardo también había notado la mirada de su padre y su rostro había perdido todo su color. El poder en la habitación había cambiado de manos. De repente, el coronel Arturo se puso de pie de nuevo. No golpeó su copa esta vez. Su simple presencia erguida fue suficiente para imponer un silencio absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia él, llenos de una aprensión repentina. Valeria lo miró con pánico,
sus ojos suplicando que no hiciera una escena, que no arruinara su noche perfecta. Ricardo se encogió en su asiento, como un niño a punto de ser reprendido. El coronel no los miró. En su lugar, sus ojos buscaron los míos a través de la larga mesa. Por primera vez esa noche, no vi curiosidad ni reconocimiento en ellos. Vi un respeto profundo y una disculpa silenciosa. «Disculpen», dijo, su voz resonando en el silencio tenso del salón. «Creo que ha habido un grave malentendido esta noche». Su mirada se movió lentamente de mí hacia Valeria, cuyo rostro ahora era una máscara de terror puro. Y como anfitrión y como hombre de honor, es mi deber aclararlo. Cada palabra caía como una piedra en un estanque en calma, creando ondas de pánico que se extendían por toda la habitación. La sonrisa de Valeria se había desvanecido por completo, reemplazada por el pálido reflejo de una mujer que se da cuenta de que su mundo, construido con tanto cuidado sobre una base de mentiras, está a punto de derrumbarse. El coronel hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor sordo que marcaba el ritmo de la justicia que se avecinaba. No sentía miedo ni expectación, solo una extraña calma. Había soportado la humillación en silencio, aferrándome a la única cosa que me quedaba, mi dignidad. Y ahora, de la manera más inesperada, esa dignidad estaba a punto de hablar por mí. El coronel Arturo se aclaró la garganta y con una voz que no admitía réplica, comenzó a contar la verdad. «Resulta que conozco a esta mujer mucho mejor de lo que creen», dijo, y su mirada se clavó en la de su hijo. «De hecho, todos en esta sala le debemos algo». El salón quedó suspendido en un silencio denso, casi tangible. Las palabras del coronel Arturo, «todos en esta sala le debemos algo», colgaron en el aire como una sentencia. Vi el pánico florecer en el rostro de mi hija, una confusión aterrada que reemplazó su arrogancia. Ricardo a su lado palideció, su mirada fija en su padre como si viera un fantasma. Yo misma sentí una sacudida, un temblor que no era de miedo, sino de una extraña y vertiginosa expectación. No tenía idea de lo que el coronel sabía o de lo que iba a decir, pero en el poder de su voz, en la firmeza de su postura, sentí por primera vez en mucho tiempo que mi historia, la verdadera, estaba a punto de ser contada por alguien más. El peso de décadas de silencio comenzó a levantarse de mis hombros y una calma fría se apoderó de mí mientras esperaba el veredicto. Valeria intentó recuperar el control, forzando una risa frágil y nerviosa que sonó hueca en el silencio sepulcral. «Papá Arturo, qué bromista eres», dijo, su voz un hilo tembloroso. «Siempre con tus historias para animar la fiesta». Agitó la mano con un gesto que pretendía ser despreocupado, pero su muñeca, adornada con el brillante Rolex, temblaba visiblemente. Miró a Ricardo, buscando desesperadamente su apoyo, una señal de que todo era parte de un juego elaborado. Pero Ricardo no la miró. Sus ojos estaban clavados en su padre, una mezcla de miedo infantil y una incipiente comprensión que lo mantenía paralizado en su silla. La máscara de Valeria se estaba resquebrajando, y por primera vez el terror puro se asomaba por las grietas. El coronel Arturo no le concedió ni una mirada a Valeria. Su atención estaba en otra parte, en una verdad más grande que la pequeña farsa de mi hija. Continuó hablando con una calma deliberada que hacía que cada palabra fuera más pesada. «Esto no es una broma, Valeria», dijo, y el uso de su nombre fue como un golpe seco. «Hablo con total seriedad. Esta mujer», y su mirada se posó en mí con un respeto que me hizo enderezar la espalda, «a la que mi futuro yerno y tú han humillado públicamente, es la encarnación del honor y el sacrificio. Un concepto que, al parecer, ambos han olvidado. La acusación era directa, inequívoca. Ya no era un asunto social, se había convertido en un juicio moral, y todos en la sala eran el jurado. Mi mente se disparó hacia el pasado, a los días después de la muerte de Antonio. Recordé estar sentada sola en nuestra pequeña sala, con los papeles de la propiedad que sus padres le habían dejado en Key Biscayne. Una franja de tierra con vistas al mar, nuestro único verdadero activo. Valeria era solo una adolescente, llena de sueños de grandeza,
y yo tomé una decisión. No le daría el dinero. No quería que creciera pensando que el valor de una persona reside en su cuenta bancaria. Quería que aprendiera lo que Antonio y yo siempre habíamos valorado: el trabajo duro, la integridad. Apreté el medallón bajo mi vestido, sintiendo el perfil de Antonio grabado en la plata. Había vendido la propiedad y, con la ayuda de un viejo amigo abogado, creé la fundación en su nombre, un legado silencioso para honrar a un hombre bueno. El ambiente en la habitación había cambiado por completo. Los murmullos confusos se habían extinguido, reemplazados por una atención absorta. La mujer del collar de diamantes, que antes me había mirado con una mezcla de curiosidad y condescendencia, ahora me observaba con una intensidad nueva, como si intentara resolver un enigma. Las miradas ya no eran de lástima, sino de una creciente intriga. El poder del coronel no solo residía en su rango o su riqueza, sino en su capacidad para reescribir la narrativa de la noche con unas pocas frases. Estaba desmantelando la mentira de Valeria ladrillo por ladrillo, y en su lugar, sin que yo lo supiera, estaba construyendo un monumento a mi verdad. Me sentí expuesta, pero extrañamente, no vulnerable. Arturo dio un paso adelante, su figura imponente dominando el salón. Hace casi 30 años, continuó, su voz clara y resonante, Elena vendió esa propiedad familiar, por una suma que, incluso para los estándares de hoy, es considerable: $5 millones. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La cifra era tan astronómica, tan incongruente con mi vestido sencillo y mis manos gastadas, que parecía una fantasía. Vi a Valeria abrir la boca, pero ningún sonido salió. Su rostro se había convertido en una máscara de pura incredulidad. El dinero, el Dios al que ella había dedicado su vida a adorar, de repente tenía un origen que la aterrorizaba, porque la excluía por completo. La base de su desprecio hacia mí, mi supuesta pobreza, se había derrumbado en un instante. Un torbellino de preguntas se arremolinaba en mi cabeza. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía conocer el monto exacto, el detalle de una transacción que yo había jurado mantener en el más absoluto secreto? El abogado que me ayudó había fallecido hacía años, y yo nunca se lo había contado a nadie más. Era un pacto que hice con la memoria de Antonio, un acto silencioso de amor y propósito. Ver mi secreto más profundo, mi sacrificio más personal expuesto de esta manera me dejó sin aliento. Era como si un extraño hubiera abierto mi diario íntimo y lo estuviera leyendo en voz alta. Sentí una oleada de pánico, seguida de una resignación abrumadora. La verdad, al parecer, siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso cuando intentas enterrarla bajo una vida de humildad. La voz del coronel Arturo cortó mis pensamientos, atrayendo de nuevo la atención de todos. Pero no usó ese dinero para asegurarse una vejez cómoda, ni para viajar por el mundo, ni siquiera para dárselo a su única hija, dijo. Y cada palabra era una daga dirigida al corazón de la ambición de Valeria. Su mirada se detuvo por un segundo en el Rolex que brillaba en la muñeca de mi hija, un contraste brutal con la historia que estaba contando. En lugar de eso, usó cada centavo para crear la Fundación Antonio Reyes, en memoria de su difunto esposo. Una fundación dedicada a otorgar becas universitarias a jóvenes de bajos recursos con un talento excepcional en las ciencias y las artes. La tensión en la mesa se volvió casi insoportable. Ahora el foco de la historia se estaba estrechando, volviéndose peligrosamente personal. El coronel Arturo se giró lentamente hasta quedar frente a su hijo. Ricardo, que había estado mirando su plato como si fuera el abismo, levantó la vista con una expresión de pavor. «Mi hijo», dijo Arturo, su voz ahora más suave pero cargada de una emoción contenida. «Es un médico brillante. Todos estamos muy orgullosos de él, pero lo que pocos saben es que nuestra familia pasó por dificultades financieras durante sus años universitarios. Hubo un momento en que creímos que tendría que abandonar sus estudios». La confesión pública de su vulnerabilidad pasada silenció hasta el último susurro. El coronel hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus próximas palabras se acumulara en el aire espeso del salón. Su mirada se movió de su hijo hacia mí, un puente invisible que conectaba dos mundos, dos secretos.
La única razón por la que Ricardo pudo completar su carrera, la razón por la que hoy es médico, fue gracias a una beca completa que recibió de un donante anónimo. El silencio era absoluto. Podía sentir los latidos de mi propio corazón, un tambor sordo en mis oídos. Arturo levantó la mano y con un dedo firme me señaló a través de la larga mesa de caoba. Su voz, ahora resonando con la fuerza de una verdad innegable, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Esa donante anónima es la señora Elena. El impacto de esas últimas palabras fue como una onda expansiva silenciosa que barrió el salón. El tintineo de los cubiertos, los murmullos, las risas. Todo se detuvo en seco. Sentí como si el sonido mismo hubiera sido absorbido por las alfombras persas y las pesadas cortinas de terciopelo. Por un instante, el único ruido en el universo fue el latido sordo y pesado de mi propio corazón, un tambor que marcaba el final de una era de mentiras. Levanté la vista y vi docenas de rostros girados hacia mí, sus expresiones congeladas en una mezcla de asombro, confusión y una incipiente, casi temerosa curiosidad. Ya no era la empleada de limpieza invisible en un rincón, era el centro de una historia que nadie, ni siquiera yo, había esperado que se contara esa noche. El aire se sentía espeso, cargado de una verdad tan pesada que parecía a punto de quebrar los caros candelabros de cristal. Valeria se quedó petrificada. Su rostro, que momentos antes había estado sonrojado por el triunfo de su cruel ocurrencia, se tornó de un blanco ceroso. Sus labios se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo, negarlo, gritar, reírse, pero ningún sonido emergió. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, fijos en el coronel Arturo con una expresión de puro terror. Era el terror de ser descubierta, no solo en una mentira, sino en la mentira fundamental sobre la que había construido toda su identidad. Su mundo de apariencias, de estatus cuidadosamente adquirido, se estaba desmoronando en tiempo real, y ella era una espectadora impotente de su propia demolición. Vi en sus ojos el pánico de un animal atrapado, buscando una vía de escape que ya no existía. La jaula dorada que tanto había anhelado se había cerrado de golpe sobre ella. Ricardo, por su parte, pareció encogerse en su asiento. Su arrogancia se desvaneció como el humo, dejando atrás la cruda vergüenza de un hombre enfrentado a su propia ingratitud. No miró a Valeria, no se atrevió a mirarme a mí. Sus ojos estaban clavados en su padre, y en ellos vi una mezcla de humillación y una terrible, aplastante comprensión. Él, el brillante doctor, el hombre de éxito, le debía su carrera entera a la mujer a la que acababa de llamar una vergüenza para la familia. La ironía era tan brutal, tan poética en su crueldad, que no necesitaba más castigo. Su propio silencio, la forma en que su cabeza se inclinó lentamente hasta que su barbilla tocó su pecho, fue una confesión más elocuente que cualquier palabra. Se había condenado a sí mismo con su propio desprecio, y ahora estaba pagando el precio frente a todos los que admiraba. El murmullo regresó al salón, pero era diferente. Ya no era el zumbido despreocupado de la alta sociedad, sino un susurro febril, cargado de incredulidad y juicio. Las miradas se movían del coronel a mí y luego a Valeria, como si estuvieran presenciando un drama inesperado en un teatro. La mujer del collar de diamantes, que había provocado la cruel confesión de Valeria, ahora me miraba con una expresión de asombro y un respeto que bordeaba el temor. En un instante, mi estatus en esa sala había cambiado por completo. Ya no era un objeto de lástima o desdén. Me había convertido en un enigma, en una leyenda viviente, en la encarnación silenciosa de un poder que ellos, con toda su riqueza, no podían comprender. El poder del sacrificio anónimo y la dignidad inquebrantable. Instintivamente, bajé la vista hacia mis manos, que descansaban sobre mi regazo. Las mismas manos que antes me habían parecido un mapa de vergüenza, ahora las veía con otros ojos. Vi en sus arrugas y manchas la historia de la fundación, los rostros de los jóvenes a los que había ayudado, el futuro brillante de un médico que, sin saberlo, había sido salvado por ellas. Estas manos no eran el símbolo de mi pobreza, sino el instrumento de mi verdadero legado. Un legado construido en silencio, lejos de los aplausos y el reconocimiento.
Por primera vez en muchos años no sentí la necesidad de esconderlas. Las dejé allí, a la vista de todos, como un testimonio silencioso de la verdad que acababa de ser revelada. Eran las manos de una constructora de sueños, no las de una simple limpiadora. Valeria finalmente encontró su voz, aunque era un susurro roto y desesperado. No, no es verdad, balbuceó, mirando a Ricardo, buscando un aliado en las ruinas de su farsa. Él está mintiendo. Es una locura. Al levantar la mano para señalar al coronel, el reloj Rolex que llevaba en la muñeca destelló bajo la luz del candelabro un recordatorio obsceno de su materialismo. En ese mismo instante, mi propia mano se movió hacia mi pecho, mis dedos encontrando el contorno familiar del medallón de plata que colgaba bajo mi vestido. El contraste no podría haber sido más claro, su símbolo de estatus comprado contra mi símbolo de amor y legado ganado. El oro de ella gritaba una mentira, mientras que la plata mía susurraba una verdad eterna, la memoria de Antonio, a quien había honrado con cada beca concedida. El coronel Arturo, como si leyera la duda en algunas mentes, dio el golpe de gracia. Su voz no flaqueó, era firme como la roca. La Fundación Antonio Reyes fue establecida hace 28 años a través del bufete de mi viejo amigo y compañero de armas, el abogado David Peña, declaró, su mirada barriendo la sala. Antes de morir, David me confió la historia, preocupado de que un día el anonimato de Elena pudiera ser usado en su contra. Me hizo prometer que, si alguna vez su honor era cuestionado, yo sería la voz de su verdad. La revelación de un testigo tan honorable, un amigo fallecido, selló el destino de la mentira de Valeria. No había lugar para la duda. La verdad era absoluta, documentada y, ahora, pública. Esa fue la última estocada. La confirmación de que su engaño no solo había sido descubierto, sino que estaba documentado, fue demasiado para Valeria. La máscara de negación se hizo añicos, y lo que quedó fue el rostro desnudo de la vergüenza más profunda. Su respiración se volvió errática, un jadeo corto y superficial. Sus ojos, antes fijos y aterrorizados, perdieron el foco, volviéndose vidriosos. El color abandonó por completo su rostro, dejándola con la palidez de una estatua de mármol. El Rolex en su muñeca parecía ahora un grillete pesado, un recordatorio brillante y cruel de todo lo que había sacrificado por nada. Había vendido su alma por un trono que ahora se revelaba como un castillo de arena a punto de ser arrastrado por la marea. Y entonces se derrumbó. No fue un desmayo dramático de película, con un grito y un gesto teatral. Fue un colapso silencioso y total. Su cuerpo simplemente se rindió. Sus hombros se desplomaron, su cabeza cayó hacia adelante y se deslizó de su silla de caoba con un ruido sordo y pesado. La copa de champán que aún sostenía se estrelló contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue el único epitafio para su noche perfecta. Por un segundo nadie se movió, todos paralizados por la cruda finalidad de la escena. Luego, el caos estalló. Ricardo, saliendo de su estupor, se arrodilló torpemente a su lado, llamando su nombre con una voz hueca, mientras los invitados se ponían de pie, susurrando y señalando. En medio del tumulto, yo permanecí sentada, una isla de calma en un mar de pánico. Observé la escena con una distancia extraña, como si no fuera mi hija la que yacía inconsciente en el suelo, sino una extraña cuyo destino ya no me concernía. Ricardo levantó la vista, y sus ojos, llenos de una súplica desesperada y una vergüenza abrumadora, se encontraron con los míos. No le devolví la mirada con rabia ni con triunfo, sino con un vacío tranquilo. Él y Valeria habían tomado sus decisiones. Ahora estaban enfrentando las consecuencias. El coronel Arturo, imperturbable en medio del caos, me miró desde el otro extremo de la mesa. Asintió levemente, un gesto de respeto y cierre. Era todo lo que necesitaba. Lentamente, con una dignidad que sentía que me nacía desde lo más profundo de mis huesos, me puse de pie. Aparté mi silla con cuidado, el sonido de la madera deslizándose sobre el mármol fue mi única declaración. No dije una palabra. No miré a nadie más. Con la cabeza en alto, di la espalda a la escena. A mi hija inconsciente, a su prometido destrozado,
a los invitados boquiabiertos y al salón opulento que había sido testigo de mi humillación y mi vindicación. Caminé hacia la gran puerta de madera. Cada paso era más ligero que el anterior, como si me estuviera despojando de un peso que había cargado durante décadas. Al salir a la noche fresca y estrellada de Coral Gables, respiré hondo por primera vez. Estaba sola, pero por fin era libre. No di más de 10 pasos en la fresca noche de Coral Gables cuando un auto negro y elegante se detuvo a mi lado. La ventanilla trasera bajó y vi el rostro preocupado del chofer del coronel. «Señora Elena», dijo con un respeto que me tomó por sorpresa, «el coronel Arturo insiste en que la lleve a casa. No aceptará un no por respuesta». No discutí. Subí al asiento trasero, hundiéndome en el cuero suave que olía a limpieza y a un mundo que no era el mío. Mientras el auto se alejaba silenciosamente de la mansión, no miré hacia atrás. La música y las luces de la fiesta se desvanecieron en el espejo retrovisor, como un mal sueño que finalmente llegaba a su fin. En el silencio del viaje, mi mano encontró el medallón. No lo apreté con desesperación, sino que lo sostuve con una calma nueva. El peso de mi hija, de su vergüenza y de sus ambiciones, se había levantado de mis hombros. La mañana siguiente, mi pequeño apartamento en Little Havana se sentía diferente. Siempre había sido mi refugio, pero a menudo lo sentía lleno de una soledad expectante, la espera de una llamada de Valeria que rara vez llegaba. Ese día, sin embargo, el silencio era pacífico. El teléfono, que había temido que sonara con acusaciones o súplicas, permaneció mudo. Me preparé mi café, me senté junto a la ventana y observé la vida bullir en la calle. Por primera vez en décadas no me sentía definida por mi rol de madre, ni por el dolor de ser una madre rechazada. Me sentía simplemente Elena, una mujer de 75 años que había sobrevivido a una guerra silenciosa y había salido del otro lado. No ilesa, pero entera. La ausencia de contacto de Valeria no fue un vacío. Fue un espacio que se abría para mí, para respirar. La llamada que sí llegó, 2 días después, fue la del coronel Arturo. Su voz, al otro lado de la línea, era formal pero genuinamente cálida. Se disculpó profusamente por el comportamiento de su hijo y por la humillación que había sufrido en su casa. «Señora Elena», dijo con una seriedad que me conmovió, «lo que usted ha hecho, el legado que ha construido en silencio, es la definición misma del honor. Mi familia está en deuda con usted, y yo personalmente le debo mi más profundo respeto». Acepté sus palabras con gratitud, sintiendo que por fin alguien veía el cuadro completo, no solo las pinceladas que Valeria había elegido mostrar. Nuestra conversación fue breve, pero estableció un puente de entendimiento entre dos mundos que nunca deberían haberse encontrado, pero que ahora estaban unidos por una verdad compartida. Fue él quien me contó, con delicadeza, lo que había sucedido después de mi partida. El compromiso, como era de esperar, se había roto. Ricardo, enfrentado no solo a la crueldad de su prometida, sino a la hipocresía de su propia vida, no pudo seguir adelante. Según Arturo, su hijo estaba devastado, no por la pérdida de Valeria, sino por la vergüenza de sus propias acciones. La mentira sobre la que habían construido su futuro se había revelado tan frágil como el cristal de la copa que se rompió en el suelo. La caída de Valeria no había sido solo física. Había sido un colapso total de su identidad fabricada. Su sueño de ascender a la alta sociedad se había convertido en una pesadilla de exposición pública, y el precio de la entrada a ese mundo había sido, finalmente, demasiado alto. Unos días después fue Ricardo quien me llamó. Su voz era apenas un susurro, quebrada por la vergüenza. Se disculpó, no una, sino varias veces. Me dijo que no había excusa para su comportamiento, para su ceguera y su arrogancia. Confesó que, desde que su padre había revelado la verdad, no podía mirarse al espejo sin ver el rostro de un ingrato. Lloró al otro lado de la línea, el llanto de un hombre al que le han quitado todas sus certezas. Lo escuché en silencio, dejando que su arrepentimiento fluyera. Acepté sus disculpas, no por él, sino por mí. Lo hice sin rencor, pero también sin calidez. Había un abismo entre nosotros que ninguna disculpa podía cruzar. Le deseé paz
y colgué, cerrando ese capítulo para siempre. De Valeria no supe nada durante semanas. Cuando finalmente lo hice, no fue una llamada, sino un largo y errático mensaje de texto. Era un torbellino de autocompasión y acusaciones veladas. Culpaba a la presión social, a su deseo de darme una vida mejor, a Ricardo por no apoyarla, al coronel por humillarla. La disculpa, cuando llegó, estaba enterrada bajo capas de justificaciones. Siento cómo te sentiste, mamá, pero nunca entenderás lo difícil que ha sido para mí. No había rastro de arrepentimiento por sus acciones, solo lamento por haber sido descubierta. Era la misma Valeria de siempre, incapaz de ver más allá de su propio reflejo, incluso cuando éste estaba hecho añicos. El Rolex, me enteré después, había sido devuelto. Un gesto vacío en un mar de deshonestidad. Leí sus palabras en la tranquilidad de mi sala, con el sol de la tarde entrando por la ventana. Busqué en mi interior el dolor familiar, la punzada de la traición, la vieja herida que siempre se reabría con sus palabras. Pero no encontré nada, solo un vasto y tranquilo vacío donde antes había un amor incondicional y doloroso. Me di cuenta de que el amor que sentía por la niña que fue se había extinguido por completo ante la mujer en la que se había convertido. Ya no había nada que salvar, nada que perdonar. Con un dedo que no temblaba, borré el mensaje y con él la última obligación que sentía hacia ella. El cordón umbilical, estirado durante 45 años de dolor, finalmente se había roto. Han pasado 6 meses. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. Una vez al trimestre, asisto a las reuniones de la Junta Directiva de la Fundación Antonio Reyes. Ya no soy una fundadora anónima, sino su presidenta honoraria. Los jóvenes becarios, al principio intimidados, ahora me saludan con un afecto que me llena el alma. Una vez al mes, almuerzo con el coronel Arturo. Hablamos de libros, de viejos tiempos, de la vida. Nos hemos convertido en amigos, 2 almas viejas que encontraron un respeto mutuo en las ruinas de los errores de nuestros hijos. Mi apartamento en Little Havana sigue siendo el mismo, pero yo no. Ya no es una sala de espera, es el centro de mi universo. Un universo pequeño, tranquilo y, por primera vez, completamente mío. A veces, por la tarde, me siento en mi mecedora y sostengo el medallón de Antonio en la palma de mi mano. Ya no lo uso como un ancla en una tormenta, sino como una brújula que me recuerda quién soy. Pienso en Valeria, no con amargura, sino con la distancia con la que uno piensa en un extraño que una vez conoció. Escuché que se mudó de la ciudad, intentando empezar de nuevo en un lugar donde su historia no la precediera. Le deseo que encuentre lo que busca, pero su viaje ya no es el mío. Miro mis manos, las mismas manos que ella despreció, y veo en ellas la historia de una vida bien vivida, de un amor que trascendió la muerte y de una dignidad que, al final, resultó ser la única riqueza que importaba. Ya no soy una nota a pie de página en la historia de nadie. Soy la autora de la mía. Aquella noche, en medio de las ruinas del mundo perfecto de mi hija, aprendí la lección más dura y liberadora de mi vida. La pregunta que Valeria lanzó al aire como un veneno, ¿cómo podría estar orgullosa de ella?, dejó de ser una daga en mi corazón para convertirse en una brújula. Durante años busqué mi valor en sus ojos, esperé que su éxito fuera el reflejo de mis sacrificios. Pero la verdad es que el orgullo no es algo que otros te otorgan. Es un cimiento que construyes dentro de ti, ladrillo a ladrillo, con cada acto de integridad, con cada sacrificio silencioso. La verdadera pregunta nunca fue si ella podía estar orgullosa de mí, sino si yo, al final del día, podía mirarme al espejo y estar orgullosa de la mujer que veía. Y esa noche, por primera vez, la respuesta fue un rotundo sí. Descubrí que vivimos en un mundo que confunde precio con valor. Mi hija veía el mundo a través del brillo de un reloj Rolex, de la opulencia de una mansión en Coral Gables. Yo, en cambio, había encontrado el valor en el metal gastado de un viejo medallón y en la promesa silenciosa que le hice a mi difunto esposo. El dinero puede comprar un asiento en la mesa, pero no puede comprar el honor. Puede comprar admiración, pero no respeto. El verdadero legado no se mide en los millones que tienes en el banco, sino en las vidas que tocas sin esperar nada a cambio.
Esa es la única riqueza que nadie puede quitarte, la única que trasciende el tiempo y la memoria. Mi mayor tesoro no era el dinero de la propiedad, sino la libertad de haberlo usado para construir algo más grande que yo misma. A ti, que quizás estás escuchando esto con el corazón encogido por una herida familiar, quiero decirte algo. A veces, el acto de amor más grande no es aferrarse, sino soltar. Soltar la necesidad de aprobación, soltar la esperanza de que alguien cambie, soltar el dolor de una relación que te consume el alma. Romper el lazo con mi hija no fue un acto de odio, fue el acto definitivo de amor propio. No podemos obligar a nadie a valorar lo que somos, pero tenemos la obligación de no permitir que su ceguera nos defina. Tu paz es sagrada. Tu dignidad no es negociable, y a veces, para salvar tu propio barco, debes cortar el ancla que te arrastra al fondo del mar, incluso si esa ancla lleva el nombre de alguien a quien una vez amaste con toda tu alma. Nuestras acciones silenciosas son las que verdaderamente esculpen nuestro carácter. Durante casi 30 años, mi fundación fue un secreto, un acto de amor anónimo. No busqué aplausos ni reconocimiento, lo hice porque era lo correcto, porque era la forma de honrar a un buen hombre y de dar a otros la oportunidad que merecían. El mundo está obsesionado con la fama, con hacer pública cada buena acción. Pero la verdadera fuerza reside en hacer el bien cuando nadie mira, en ser la misma persona en la oscuridad que a plena luz del día. Esos actos silenciosos de bondad y sacrificio son los que tejen la fibra de tu alma, creando una fortaleza interior que ninguna humillación pública puede derribar. Tu valor no depende de quien lo vea, sino de la verdad que vives en silencio. Quizás tú también has sentido el peso de la invisibilidad, el dolor de que tus sacrificios sean ignorados o, peor aún, despreciados. Tal vez has entregado tu vida a alguien que solo ve en ti un escalón para sus propias ambiciones. Si es así, quiero que escuches esto con atención. Tu historia no termina en la definición que otros te han dado. Eres mucho más que la etiqueta que te han puesto. Eres la suma de tus batallas silenciosas, de tu resiliencia, de tu capacidad para seguir amando y dando a pesar de las heridas. No dejes que la vergüenza de otra persona se convierta en tu propia carga. Eres el autor de tu vida, y tienes el poder de escribir un nuevo capítulo en cualquier momento que lo decidas. Mi viaje no fue sobre la venganza. No sentí alegría al ver a mi hija derrumbarse. Lo que sentí fue una profunda y tranquila liberación. La liberación de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. La necesidad de ser vista, de ser validada, de ser amada por la única persona que sentía que debía hacerlo. Aquella noche no recuperé a mi hija. Me recuperé a mí misma. Pasé de ser una sombra en su historia a ser la protagonista de la mía. Y esa es la transformación más poderosa que un ser humano puede experimentar. Dejar de buscar un hogar en los demás y finalmente encontrarlo dentro de uno mismo. La soledad dejó de ser un castigo para convertirse en un santuario. Mi historia tuvo un final que nunca imaginé, pero la lección más grande no fue la justicia que recibí, sino aprender a ser la guardiana de mi propia dignidad. Si lo que he compartido contigo ha resonado en tu alma, si te ha hecho reflexionar sobre tu propio valor y las batallas que libras en silencio, te invito a que te suscribas y te unas a esta comunidad. A veces, el simple acto de compartir nuestra historia es el primer paso para sanar. Déjame un comentario contándome desde dónde me ves y si te sientes cómodo, comparte una lección que la vida te haya enseñado. Juntos podemos recordarnos que, sin importar lo que digan los demás, nuestra dignidad es la única joya que realmente nos pertenece.